Pues sí, para los que no están enterados de cómo vaya el ritmo del manga de Reikyo Sensei o simplemente lo sigan por los resúmenes, ha pasado unas cuantas cositas desde que lo dejamos con el Canadá versus Mongolia que tenemos que hablar en definitiva. Más que nada porque si incluyo lo que está pasando ahora en el próximo resumen, el video me va a quedar súper largo. Además que justo estos capítulos luego de la cuarta ronda dan mucho para teorizar, así que espero que les guste que hablemos de Reikyo Sensei más seguido por aquí, ya que si veo que les gusta pues consideraré traerlo mensual. Pero antes que nada, únete al Discord, ¿no? Lugar de culto de Reikyo Sensei donde esperamos silenciosamente que Bim saque el rap de la cuarta ronda. Además también te dejo mi Instagram en la descripción, que es en donde suelto los spoilers de los próximos videos y uno que otro short que estoy por subir por ahí. Así que sin más dilatación, hablemos sobre los últimos capítulos de Reikyo Sensei. Luego de la muerte del héroe mongol a manos de la canadiense, vemos una partida muy significativa de Narcidur. Este despertaría rodeado de sus hermanos quienes estaban esperando por él. Estos en acto de agradecimiento le pondrían una areta en la oreja a su hermano, diciendo que esto lo protegería de los espíritus malignos tal y como él los protegía siempre. Ahora toda la familia de Narcidur se encontraba junta, pero esta vez realmente todos se encontraban perfectamente. Por eso mismo uno de los hermanos dice que es hora de irse, pero Narcidur, tomando la mano de su hermano y viéndolos directamente, les dice que se quedará un rato más allí, porque estaba cansado así que dormiría un poco. Pero no se preocupen, porque su hermano regresará a casa pronto. Por otro lado, en la cruel realidad, vemos cómo yace el cuerpo del pequeño sin vida junto al ministro de Mongolia, quien comentaba que la santa no pidió nada por ganar este combate. Es más, si Canadá se atrevía a pedirle algo a Mongolia, ya no pelearía más. Todo esto gracias a lo que había compartido en medio del combate con Narcidur. El ministro, algo triste, lamenta haber puesto tanto peso sobre los hombros de aquel chico. Tocándole la mano le dice que está frío, recalcando que es muy cruel que un niño tenga tanto frío. Descansa, Narc. Regresa a casa. Hubiera lagrimeado de no ser porque me tocó resumirlo aquí y no en el anterior video donde tenía todo el contexto, pero en fin. Dejando esto de lado, nos iríamos a la sala de espera de Japón, donde con la excusa Nishizono le llevaría comida a su padre para hablar de un tema que tiene pendiente con este. Al ver cómo casi lo matan en el primer combate y por si estira la pata en un futuro, Nishizono le pide a su padre que cuando vuelvan a casa visite la tumba de su madre, ya que ni siquiera este fue para el funeral. Oki se encargó de eso, ¿no?, le responde fríamente. Esa mujer, Miharu. El día que murió tu madre, la tierra se hundió en una región por una lluvia torrencial. Al día siguiente hubo un desprendimiento en otra región y al otro hubo un gran disturbio en una zona urbana. Mientras todo eso pasaba, había una evacuación en una zona costera por una subida del nivel del mar. Yo me hice cargo de todo eso. Según los datos confirmados, en 3 días se salvaron 2.755 vidas. Se sabía desde hace tiempo que tu madre moriría en el hospital, pero habían 2.755 personas que podían vivir o morir. Simplemente elegí salvar la mayor cantidad de vidas, responde fríamente el primer ministro. Aún así, dice Nishizono, mamá solo nos tenía a nosotros. Yo también me resigné. Ella no podía mover su cuerpo por sí misma ni tampoco comer. Por eso pensé que al menos debería escuchar nuestras voces antes de despedirse. Es aquí donde el prota recordaría a su madre cómo fue uno de los tantos días antes de su muerte, en la que ella solo pedía que cuiden de sí mismos ya que ambos exigían demasiado por los demás. Es aquí donde Nishizono se pone los pantalones y le dice a su papá que ya sabe que está ocupado y tal, pero que una vez que todo esto termine afronte la situación, por favor. El primer ministro como que se putea porque parece ser que la heroína canadiense lo inspiró, que si no le hacía caso no pensaba colaborar. Qué infantil, poner sus emociones por encima del bien común. Entiéndelo, los protegemos y les hacemos caso no porque sean niños, sino porque son héroes representantes, o sea, nuestras armas. Los datos y las cifras siempre pesan más, la moral y los sentimientos son innecesarios. Puedes enojarte y odiarme, pero ese es mi trabajo. Ahora mismo tú estás fuera de esta balanza, porque ya no eres un humano, eres un arma. Mi trabajo es proteger a las personas del país y el tuyo ganar. Mirándose fijamente el uno al otro es como terminaría esta conversación entre ideales de padre e hijo, que probablemente recordaremos en un futuro por si alguno de estos da su brazo a torcer. Mientras tanto, en la sala de espera de Francia, veríamos cómo se alistaba mi vieja, la heroína representante de Francia con un 89% de resonancia con las células de Teseo, Muget Cheinier. Y mientras que buscaban el dispositivo para ver con quién les tocaba pelear, nos empiezan a soltar información sobre la heroína, quien era la líder del ejército opositor Arche, alias Orsins. La guardaespaldas que la acompañaba se notaba muy sorprendida, ya que normalmente Muget estaría enfrentando al gobierno de su país, pero por el bien de este mismo ahora colaboran juntos. Es una tregua temporal, dice Muget, solo coincidimos en que no queremos que el país desaparezca. Es aquí donde encontrarían la tablet y ambas tendrían información sobre la heroína noruega Selma Jorgensen, la médica militar más joven del ejército noruego. Su función principal es dar tratamiento médico a sus colegas
colegas, pero también la de pelear en primera línea. Hay muchos camaradas que la consideran una molestia debido a que realiza ataques excesivos contra los enemigos y solía ser bastante engañosa e inmoral. Pero lo que más le inquietaba a Muget es que su porcentaje de resonancia solo sea el del 16%, siendo el más bajo con diferencia de todos los que hemos visto hasta ahora. Y mientras que esta se pregunta si Selma sería capaz de siquiera pelear contra un héroe de otro país, vemos una gran explosión a espaldas de donde estaba la francesa. Muget terminaría con un brazo dañado por la explosión, pero aún así se puso en guardia a espera del responsable del atentado. Es aquí donde se escucha una voz que hablaba en noruego entrar a la sala, presentándonos así a la heroína noruega, Selma Jorgensen de la generación del hierro, con una resonancia del 16%. Selma había atacado sorpresivamente, ya que según las reglas esto no se lo impedía, ya que solo dijeron que no se podían atacar a los civiles. Minas, bombas de racimo y armas nucleares. También están prohibidos los ataques sin objetivos militares, le responde la francesa. Exactamente, dice Selma, muy obediente. ¿Pero todos respetan eso? Las reglas, los acuerdos, las promesas, incluso las cosas que por sentido común no deberían hacerse. Absolutamente todo eso son cosas que en la guerra no se respetan, ¿verdad? Luego de esta presentación vemos que las ganas de joder de Selma no iban de broma, realmente había venido a pelear. Así que ella despliega una gran cantidad de trozos de hierro que van directamente hacia la francesa, que fácilmente Muget logra romper. Hasta se burla diciendo que si su generación era de vidrio en vez del hierro, es que la cabra. Selma no era tonta y le dice que nota que el ligamento de su brazo estaba a solo un golpe más de salir volando. Pero esto no le importa a Muget porque según ella con un brazo se la papea. Qué suerte que eres alguien fuerte, dice Selma, que siempre pudo ir por el camino correcto. Qué envidia, dice la muy sádica, mientras que ambas se preparan para atacar. Pero antes de que el conflicto solo escale, vemos cómo aparecen los héroes de Japón, Australia y Vietnam para interrumpir el enfrentamiento prematuro entre ambas heroínas. En un panel todo épico así, todo bien hecho. Rápidamente los héroes se enteran de que esto había sido un ataque sorpresa por parte de Noruega, así que le empiezan a regañar. Es aquí donde todo el mundo aparece por el ruido de la explosión arruinando este momento porque yo quería pelear. La cosa es que la presidenta de Vietnam dice que no pueden ignorar esta gran desventaja por parte de Francia al ser los próximos en pelear, así que proponen adelantar una pelea y aplazar el Francia versus Noruega, siendo el siguiente combate Rusia contra Vietnam. Por otro lado nos iríamos a la división de arresto del equipo de China, en el que se encontraba Selma entrando sin ningún problema gracias al primer ministro de su país. Qué gracioso, de verdad te partieron al medio. Es una pena, me gustaban tus lindas piernas, dice la noruega. Tu voz y personalidad son tan desagradables como siempre, responde aquella silueta como si fuera alguien que ya habíamos visto antes. Y tú tienes la misma mirada de muerto. Aiden por fin volvió a la cabra, carajo. Aunque ahora parece enfermo mental, pero pensándolo bien, ¿quién no lo es en este manga, no? O sea, ¿cómo se conocen estos dos y para qué fue a buscar Selma a Aiden, me preguntarás tú? Pues al parecer 2 años antes de la batalla de los países arruinados, Noruega hizo un tratado con los Estados Unidos. A cambio de tener recursos ilimitados de parte de Noruega, estos querían que ayudaran a Selma a subir su resonancia, que por cierto, spoiler, nunca subió. Ambos empezaron a ir a misiones juntos en las que Aiden veía la frustración de la heroína, ya que se decía a sí misma que era demasiado débil para ser un héroe representante. No podía proteger a sus compañeros ni someter a los enemigos. Absolutamente todos le irritaban y deseaba que el resto fuera débil. Es aquí donde ella le pregunta a Aiden que qué tenía que hacer para ser más fuerte, ya que él aumentó hasta el 99% su resonancia. ¿Cómo hizo para lograrlo? Había escuchado que quizás eso sucedió cuando mató a su amigo y luego intentó autoeliminarse. Así que si ella replicaba lo mismo, ¿también podría aumentar? Pregunta fríamente. Bueno, no lo sé, responde Aiden. ¿Ese amigo que tienes te quiere? Y Selma le dice que quizás sí. Y tú a él le vuelve a preguntar, quiero que sea feliz aunque no estemos juntos. Haría cualquier cosa, no importa de qué manera. Ya veo, responde Aiden, entonces es mejor que no lo mates porque lo extrañarás. Volviendo así al encuentro entre estos dos, Aiden luego de quitársela de encima diciendo que pesa, aunque si no tiene piernas entonces ¿dónde se...? No lo sé. Aiden le pregunta que por qué vino aquí ya que no cree que sea para salvarlo. Y Selma lo pone al tanto sobre el ataque sorpresa que acababa de hacer y que fue detenida por las típicas personas serias y correctas que tanto odia, pero a ese punto era consciente de que no ganaría porque su resonancia es demasiado baja. Le habla sin rodeos a Aiden y dice que siente que hay algo que este nunca le había contado, así que le pregunta una vez más qué debe de hacer para aumentar su resonancia. Aiden le contestaría esta vez que fue la desesperación. Esta respuesta obviamente no le convencería a la noruega, ya que si fuera por eso ni Shizono, ni Luca, ni Muget habían conseguido subir tanto sus porcentajes. Si la resonancia estuviera relacionada con sus emociones, ellos serían los
los débiles. Y con Aiden era igual, si es amado por todo su país, ¿cómo podría sentir desesperación? Este respondería diciendo que las personas como ellos ni siquiera pueden entenderse bien a sí mismos, y si ella siente envidia de que él sea querido por la gente de su país, quizás es porque ella aún le tiene esperanza a este mundo. Por esa misma razón su resonancia no sube. Las células de Teseo son células que se adaptaron al mundo actual. Esas células, con tal de sobrevivir en el mundo, han renunciado a su humanidad. Aún conscientes de su desesperación, luchan para sobrevivir. Ese es el poder de los humanos. Estas serían las últimas palabras que intercambian estos dos antes de retirarse del lugar, porque a la salida de este se encontraba Chigi, quien los estaba vigilando por si acaso. Selma, tomándoselo todo literal, le pregunta al chino que si siente desesperación, ya que él tiene en común con Aiden la alta resonancia y que él también mató a su amiga. Sí, al escuchar esto, pues obviamente se emputa y la amenaza de que si sigue hablando, pues la va a matar. Pero para nuestra mala suerte, el tema queda ahí. El capítulo 29 de este mes terminaría viendo la reunión del equipo de Rusia, donde nos presentan al contendiente ruso Mikhail Asimov, con un 99% de resonancias con las células de Teseo proveniente de la generación de las bestias, que por si no mal me equivoco, este tipo tenía solo 19 años, que no habría ningún problema porque la gran mayoría de peleadores en este torneo es menor de edad, hasta que nos enteramos de que el tipo tiene una hija y la hija encima tiene 3 años. Yo a los 16 estaba encerrado leyendo Shumatsu, no sé, pero este hombre ya era padre. Básicamente el tipo se despide de su mujer y de su hija avisándoles que su combate se había adelantado, para luego colgar la llamada y ver que el tipo se ponga modo edgy porque su combate estaba a punto de darse, terminando así con el contexto que me tenía pendiente con ustedes. Por cierto, por si alguien no lo sabía, este manga es mensual, así que más o menos hasta que acabe el Rusia contra Vietnam como mínimo serán unos 5 meses de espera hasta que les traiga el próximo resumen. Pero por si veo que les gusta, como les dije, pues me pensaré en hacerle video mensualmente o cada 2 capítulos quizás. Pero antes de despedirme, ¿a quién le van en esta séptima ronda? ¿A Rusia o a Vietnam? Antes le iba a Vietnam porque mi vieja era la presidenta de Vietnam, pero pues tuve que abandonarla por mugre de edad. Además que el ruso tiene hija, así que él no puede perder fijo. En esta ronda le voy al ruso a muerte, así que todos en este canal somos rusos desde ahora, carajo. Y pues nada, señores, eso sería todo por hoy. Me despido no sin antes mandarle un fuerte abrazo, beso enorme a los miembros del canal, quienes ponen su granito de arena para que yo me sienta obligado en no abandonar YouTube y seguir subiendo este tipo de videos. Un abrazo enorme a todas estas personitas. Y pues ya, sin más que decir, me tocaría despedirme y pues ya nos veríamos en el próximo video, que no tengo ni idea de qué voy a subir, pero ya les iré comentando. Así que cuídense mucho, chao chao.